Hola, bienvenidos a la sala de máquinas de las provincias. Escurre el bulto el rector de la universidad en su primera prueba de fuego. Decide minimizar unos hechos graves y pasar el mal trago cuanto antes. La política del avestruz. Un exterrorista de Terra Llure, con 3 asesinatos a sus espaldas, ha dado este martes una conferencia en la Facultad de Geografía e Historia. La conferencia versaba sobre la lucha clandestina por la independencia y, desde luego, se puede tener una idea clara de cómo entendía este señor la lucha clandestina por la independencia. No se le puede acusar de disimulo. A sus manos murió un industrial, un alcalde de Barcelona y su mujer. Peor es, desde luego, y mucho más grave, que la universidad y una asociación estudiantil reclamen a este señor para hablar en un debate público. Este señor sencillamente no puede dar lecciones ni conferencia puesto que está inhabilitado socialmente. Es cierto que fue rehabilitado, que pasó 11 años en la cárcel de los 78 a los que fue condenado gracias a la ley de amnistía y gracias a que entonces el terrorismo no se perseguía como se ha perseguido posteriormente. Su rehabilitación, por tanto, es de carácter penal pero nunca social. No puede ser un ejemplo de nada quien ha construido su biografía y su proyecto político sobre el crimen. La repugnancia viene no ya de discrepar de sus posiciones, sino de que una institución pública, una universidad, pueda ejercer de altavoz de esas posiciones. Habiendo víctimas de por medio, hace falta un mínimo de respeto y de decoro ante los familiares para no caer en una situación tan lamentable. 8 asociaciones de víctimas han firmado un comunicado en el que dicen que se sienten humilladas por lo que ha pasado esta mañana en la universidad. La próxima edición de Las Provincias recogerá el testimonio de algunas de las víctimas del propio Sastre. ETA sigue viva y, por tanto, no se puede frivolizar con el terrorismo, que sigue siendo el gran reto de la democracia española. No se puede recurrir a un expistolero para el debate público. Estamos ante una decisión equivocada o una decisión nauseabunda. Con el terrorismo no valen componendas. Por lo demás, Carlos Sastre no defraudó. Vino a hablar de la independencia de Cataluña, que ha llegado la hora de la independencia de Cataluña y de la independencia de la Comunidad Valenciana junto a Cataluña. No sabemos muy bien qué quiere decir. Hizo un canto a Terra Llure, justificó su historia y su existencia, pero desde luego lo que no hizo fue lamentar ni condenar todos los atentados que tuvo esta organización terrorista, ni los suyos propios. Gracias por estar ahí.